Buen día, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Este día, en la clase número 2, vamos a ver el término profeta, cómo aparece en la Biblia, y es lo que vamos a estar compartiendo también más adelante. ¿Cuáles son las señales distintivas del profeta verdadero? ¿Cuáles son las funciones del profeta? ¿Qué es lo que hace con relación al pueblo? ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Qué es lo que él debe de desarrollar para llevar a cabo su ministerio? Y para ello les comparto eh, las definiciones o los términos usados para profeta en el Antiguo Testamento eh, y Nuevo Testamento. El profeta, Roé, José y Naví. Profeta, ese término aparece aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Si nosotros examinamos la escritura, cuando vemos a los patriarcas, nos damos cuenta que Abraham era un profeta, pero también en Deuteronomio 34:10 nos dice que Moisés era un profeta. Moisés no solamente era un caudillo, libertador, sino que era profeta, también era pastor, porque apacentaba también a la gente, tenía varias funciones Moisés. Dios llamó también a Jeremías como profeta aún antes de nacer. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le dice a Jeremías. Dios le encargó a cada una de las personas que llamó una tarea específica para poder cumplir su papel, para poder él también llevar a cabo su plan. ¿Cómo los comisionó? Bueno, como intérpretes, ellos explicaron los actos de Dios a los hombres. Ellos, tal como lo dice la Escritura, explicaron los actos de Dios a los hombres. Fueron las personas que Dios les daba un mensaje y venían ellos y se lo transmitían. Pero también eran portavoces. Ellos expresaron la verdad de Dios. Ellos hablaron mensajes de esperanza y también mensajes que pudieran inspirarlos. Pero también como profetas, ellos predijeron los eventos futuros en el plan de Dios. Primero, interpretan los mensajes de Dios para explicarlo a los hombres. Segundo, portavoces, los voceros, expresaron la verdad de Dios, hablaron mensajes de esperanza, nunca fueron mensajes para destruir, sino al contrario, fueron mensajes de esperanza. Y como profetas predijeron los eventos futuros para que la gente tuviera conocimiento de cuál iba a ser el plan de acción que Dios iba a desarrollar en esa nación o en ese lugar. Los términos hebreos para designar profetas. Dice Primera de Crónicas 29:29, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Entonces, encontramos en el Antiguo Testamento tres términos para referirnos o para designar a los profetas. Aquí vemos a Samuel, que está como Roé, Natán como Naví, y Gad como José. Navid quiere o tiene que ver con el oír, tiene que ver con el hablar. Se usa en el Antiguo Testamento y esto era alguien que hablaba en lugar de otro. Eh, ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Éxodo en el cual Dios mandó a Aarón y que iba a ser él que iba a hablar por Moisés porque Moisés era tardo de habla? El término roé, participio del verbo ra, que significa literalmente ver, en el sentido de ver visiones. Las visiones no necesariamente se ven en la noche, sino que puede tener visiones durante el día. Yo sé de la raíz azar, que significa ver y significa literalmente un observador en visión. También se traduce como contemplador u observador de estrellas. Dijimos, Naví, que tiene que ver con el oír y hablar. Roé, participio del verbo ra, que significa literalmente ver. Y el otro, Chosé, que significa también ver y significa literalmente un observador en visión, contemplador u observador de estrellas.
Y es así como se ven los términos para designar profeta. ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Cuál es la función que lleva a cabo? Primeramente es un oidor inspirado y luego un portavoz. Se ha fijado, hay personas, o habemos, me voy a incluir yo, habemos personas que primero hablamos y después pensamos lo que dijimos. Sobre todo cuando tenemos una discusión un poquito acalorada o queremos mostrar que nosotros tenemos la razón, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero una vez usted estruje, haga nudo o apuñe un billete, ya no vuelve a ser el mismo billete nuevo. Entonces a veces las emociones o las palabras que nosotros decimos producen esos efectos en las personas que están cerca de nosotros. El profeta dice que era primeramente un oidor, ponía atención primero en lo que Dios le estaba diciendo y luego él servía de portavoz. Y también tiene una dimensión comunicativa, es decir, también aprende a recibir un mensaje, lo interioriza y luego lo transmite tal cual lo ha recibido. Número 3, enfatiza la palabra activa del profeta en hablar un mensaje de Dios. Y por supuesto que pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo. Tiene mucho que ver la relación del profeta, por supuesto, tiene que ver mucho también en nuestros tiempos el hecho de tener buen testimonio. El vidente, ¿cómo es el vidente? El vidente es un visualizador, ven visiones de una manera consistente y regular, estando despiertos o sueños mientras duermen. Dijo en el libro de Joel, dice que de varias maneras habla Dios, en sueños, visiones. Dios iba a utilizar diversas maneras para poder hablar. El vidente era comúnmente empleado en la corte real como consejero del rey. Se concentra en la experiencia o en medio a través del cual el profeta ve o percibe ese mensaje. Y también el vidente tiene una dimensión receptiva, es más dependiente de la presencia manifiesta de Dios. Y estas son, digamos, que las características o lo que nos puede hacer distinguir a un profeta de un vidente. ¿Cuáles son en sí las funciones de los profetas? Bueno, en el Antiguo Testamento, específicamente en Jeremías 6:27, Dios le dice, por fortaleza te he puesto. Una fortaleza son muros, son ciudades que están amuralladas, esas son las fortalezas, para que el enemigo no pueda filtrar, para que el enemigo no pueda invadir. Hay puertas en las ciudades. Entonces la fortaleza dice, por fortaleza te he puesto por torre. Una torre es una vigía, es alguien que está viendo que la invasión del enemigo, él está pendiente de todas las personas que puedan acercarse. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Entonces, una función que Dios le deja a los profetas es poner a prueba al pueblo en cuanto a sus actividades, buenas o malas. Servir de centinela entre el pueblo. Tenían que señalar y advertir sobre los juicios y los castigos que venían sobre las naciones. Y nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que no solamente a las personas, sino que incluso a los reyes, a las personas que estaban en eminencia. Un centinela es un vigía, es un atalaya, guarda, señalado para proteger un área específica contra los predadores, los ladrones, para divisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que también se acerquen, como les decía, fuerzas enemigas o amenacen a atacar. Esa es otra de las funciones de los profetas. Poner a prueba, servir de centinela, pero también ser un intercesor. La mano de Jeroboam quedó inmóvil y pidió al varón de Dios que fuese restaurada. Dice Primero de Reyes, capítulo 13, versículos del 5 al 6. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. La función de los profetas es interceder.
Aquí vemos un ejemplo claro cómo la mano de Jeroboam quedó inmóvil y a través de la solicitud de Jeroboam le dice, ora, te ruego que ores por mí. Entonces, Dios también utiliza y levanta personas, liderazgos, para poder servir a las demás personas. También otra función de los profetas es promover una reforma. El pueblo debía volverse de los que estaban haciendo en sus prácticas pecaminosas a las enseñanzas de la ley. Una forma de encauzar al pueblo era a través de la revelación de la palabra profética. Si nosotros vemos el libro de Jonás, vemos cómo Dios envía una palabra. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La gente escucha, su oído se sensibiliza, su corazón se quebranta, ayunan ellos y los animales y Dios detiene para esa generación el juicio. Es precisamente lo que hace un profeta, promover una reforma. El ambiente probablemente no sea el adecuado, pero su imposición, digámoslo de esta manera, el establecimiento de la palabra trae reformas a las personas. Por supuesto que debe haber conocimiento de ella. El pueblo debía volverse de lo que estaban haciendo en sus prácticas pecaminosas a las enseñanzas de la ley. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Las condiciones en las cuales estaban viviendo en ese momento Amós eran deplorables y él hace el llamado, él promueve una reforma, no dice sigan en sus prácticas pecaminosas, no, al contrario le dice buscadme y viviréis. La respuesta a la situación que ustedes tienen es busquen a Dios y Dios les traerá vida y vida en abundancia. Número 5, otra función de los profetas es predicar. La predicación afecta las emociones, afecta la voluntad porque también está provocando una reacción y una respuesta. En la materia de homilética, yo digo a los estudiantes, es más importante que el mensaje del predicador afecte el corazón, que nos duela y no los oídos, porque mucho gritamos. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley y los profetas eran los encargados de predicar. La autoridad del profeta era evidente y el momento que ellos transmitían un mensaje decían, así ha dicho Jehová. También decían otra palabra como, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre tal cosa. Algunas preguntas básicas que nosotros podemos hacernos con relación a un profeta en la búsqueda de Dios es, ¿este profeta, este predicador, estudia regularmente las escrituras o solamente las estudia cuando va a compartir un mensaje? ¿Mantiene una vida de oración? Está constantemente pidiéndole a Dios, intercediendo por el pueblo, intercediendo por las personas que está liderando, intercediendo por las personas que está discipulando, que está enseñando. Esa es una pregunta básica a un profeta en la búsqueda de Dios. Si estudia las escrituras, si mantiene una vida de oración, si busca la pureza, la limpieza y la santidad. Es una de las formas en las cuales un profeta debe de buscar a Dios, buscando la pureza. La pureza es algo que no se ve. Nuestras emociones, nuestros sentimientos no se ven. Nosotros podemos decir y engañar a las personas, te quiero con todo mi corazón, pero tengamos cuidado. Dice la Biblia, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, la pureza de nuestros labios, la pureza con la cual nosotros hagamos las cosas. Mira, discúlpame que cometí este error. Sí, no hay nada, no hay problema. Sonreímos, pero por dentro estamos molestos. Entonces, no hay pureza de labios, no hay limpieza, no hay santidad. Y la santidad no es un punto, no es que todos los que llegan a edificadores son santos, no, la santidad es un camino que nos lleva constantemente a irnos purificando, a irnos limpiando, porque dice la escritura también que y será llamado ahí calzada y camino de santidad. Y las personas, por torpes que sean, no se van a perder. Usted no necesita instrucción de alguien para que le diga, no está bien lo que estás haciendo. Hay algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo que nos redarguye, que necesitamos purificarnos, que necesitamos limpiarnos y que necesitamos tener santidad. Es un miembro adorador de una congregación local. Hay profetas que dicen, yo le sirvo al Señor y Él es mi jefe, y andan de iglesia en iglesia, saltando, profetizando, como si esto fuera un negocio.
Pero una persona que no se somete a la autoridad terrenal, ¿cómo bendito puede ser utilizado por Dios? Dios no puede utilizar una persona rebelde. Dios necesita que las personas que Él va a usar sean sometidos primero a su voluntad, primero a su Espíritu Santo, pero también a una iglesia local. Se relaciona con consiervos que puedan hablar a su vida y también llevarlos a otro nivel. Sus pláticas, sus conversaciones son con personas que lo pueden llevar a otro nivel. Yo no digo que no le vamos a hablar a una persona que a lo mejor no tenga prácticas cristianas para poder evangelizarlo, para clamar por él, para testificarle las cosas que Dios ha hecho con nosotros, sí podemos hacerlo. Pero debemos de tener cuidado nosotros. Los profetas se relacionan con consiervos que pueden hablar a su vida y llevarlo a otro nivel y no se va a enredar en los negocios de la vida y hacer alianzas con cualquier persona que no contribuya a su crecimiento. Es muy fácil nosotros tener una vida social muy activa, salir a comer, salir a tomar algún cafecito, y es bueno que lo hagamos. Somos seres sociables, pero esas personas con las cuales yo me voy a reunir, si van a hablar de los pastores, si van a hablar de los hermanos, no me están edificando. Por lo tanto, estoy retrocediendo, me estoy contaminando mi corazón. ¿Sabe que hay personas que hasta se reúnen para poder actualizarse de los errores de las demás personas? Y hacen grandes alianzas, son grandes cheros, se buscan en las horas de los almuerzos, se buscan en las horas de la salida, platican y hablan. Pero ¿qué está sumando a su vida esa persona que no le está trayendo ningún beneficio espiritual a su vida misma? Estos requisitos, estas funciones de los profetas no solo se limitan a los profetas. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios, un llamamiento santo, ha tenido una responsabilidad delante de Dios y también es aplicable estos requisitos a nosotros. Así es que agradezco por estarse conectando, por estar continuando su estudio, por permitirle al Señor que nos pueda moldear a través de su palabra, que nos pueda llenar de conocimiento y que ese conocimiento nosotros lo podamos poner en práctica. Les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la materia de profecía. Que el Señor les bendiga.